La acción de la justicia. Italia. Erupción del Etna. Roma, 14 de agosto. Telegrafían de Catania que el cráter central del Etna está en plena erupción. Las lavas ardientes caen hacia el sudoeste. Voraz incendio en la redacción del Eco de Galicia. Madrid, agosto de 2014. Comunican de Corañan que hoy se produjo un voraz incendio en la redacción del diario El Eco de Galicia que destruyó totalmente el edificio. Las autoridades y los bomberos, eficazmente secundados por muchos particulares, lograron aislar las llamas que amenazaban propagarse a un almacén de aceites y alcoholes que se halla contiguo al lugar del siniestro. Entre los que participaron en las tareas de salvamento han resultado algunos heridos. El arrojo de los bomberos ha sido motivo de grandes elogios. Las pérdidas son valiosas. Italia. Temblor de tierra. Roma, 15 de agosto. Dicen de Pesaro que esta mañana, al amanecer, se advirtió un temblor de tierra que alarmó bastante a la población sin causar daño alguno. Voraz incendio en Sevilla. Grandes cantidades de carbón destruidas. Madrid, 15 de agosto. Comunican que se ha producido un voraz incendio en los almacenes de carbón de la fábrica de gas. Estos almacenes contenían más de 10.000 toneladas de este combustible, las que han quedado destruidas por las llamas. Se considera que este siniestro aumentará la escasez de carbón y con ello su carestía. Las pérdidas producidas por el fuego son enormes. La parálisis infantil. Nueva York, 15 de agosto. El número de casos de parálisis infantil ocurridos en esta ciudad y sus alrededores ha sido hasta hoy 6.532, de los cuales 1.463 fueron fatales. Italia. Temblores de tierra, gran pánico, víctimas en Rimini, edificios derrumbados, considerables pérdidas. Roma, 16 de agosto. Esta mañana a las 8 los aparatos del observatorio señalaron intensos fenómenos sísmicos. Más tarde, se supo que recios temblores de tierra se habían producido en las regiones de las Marcas, de la Emilia y de la Romana. Las sacudidas fueron más violentas en Ancona, Pesaro y Rimini, menos sensibles en la región de la Liguria, cuyas poblaciones ni siquiera se dieron cuenta del movimiento sísmico. Las noticias oficiales recibidas hasta este momento son las siguientes. En Ancona, el temblor de tierra no ha causado daño alguno. En Pesaro, muchas casas tienen las paredes agrietadas y tuvieron que ser desalojadas. Parece que hay algunas víctimas. Las proporciones del siniestro son más importantes en la ciudad de Rimini. Varios edificios se desplomaron. Hay algunas víctimas. Las autoridades de Rimini tomaron medidas urgentes. Los subsecretarios del Interior y de las Obras Públicas, señor Bonicelli y De Vito, salieron esta mañana en tren especial para Rimini. Roma, 16 de agosto. Dicen de Ancona que la población se halla aún bajo la impresión del espanto, producida por la violencia del fenómeno sísmico que sacudió toda la región. Han salido tropas territoriales para Rimini, desde donde comunican que se han caído muchos edificios. Roma, 16 de agosto, a la misma hora que en las demás ciudades y aldeas de las Marcas, se sintieron recios temblores en Fuerza y Boloña. Roma, 16 de agosto, según despachos recibidos de Rimini y que los diarios publican en sus ediciones de la noche, el fenómeno sísmico ocurrido en aquella ciudad ha consistido en temblores de 8º grado. Pasan de 50 las casas desplomadas. Otras 100 fueron apuntaladas, pues amenazan derrumbarse de un momento a otro. Los talleres ferroviarios quedaron sumamente dañados. El general comandante de la plaza organizó los socorros. Las tropas acudieron inmediatamente a los puntos donde el desastre había adquirido proporciones más importantes. Se logró sofocar algunos incendios.
Hasta ahora no se conoce el número exacto de las víctimas. La población ha huido, dirigiéndose a la campaña. Las autoridades militares enviaron carpas y otros materiales de construcción, mientras las autoridades municipales enviaban víveres y personal sanitario, pues se sabe que los heridos son muchos. Roma 16 de agosto, telegrafían de Rimini que entre los edificios más dañados por el terremoto se encuentra la estación balnearia de Católica. La iglesia mayor tiene sus paredes profundamente agrietadas. Roma 16 de agosto, anuncian desde Fano que la población se rehúsa a regresar a la ciudad, por temor a que se repita el terremoto. En Fano, el temblor duró varios segundos, y las sacudidas fueron violentas en extremos. Muchísimas casas quedaron lesionadas y tendrán que ser derribadas. El terremoto se sintió también en las ciudades y distritos de Peruso, Città di Castello, Rovigo, Firenze y Spezia. El epicentro del terremoto ha sido en el litoral del Adriático, en dirección de Rávena. Roma, 16 de agosto, telegrafían de Florencia que el padre Alfani, entrevistado por un redentor del Nuevo Giornale, afirmó la importancia del desastre sísmico. Agregó que la intensidad del fenómeno debe haber sido mucho más grave que en las regiones de Istria. Roma, 16 de agosto, desde Bolonia han sido pedidas 8.000 carpas para alojar a los prófugos de la zona azotada por el terremoto. Roma, 16 de agosto, informaciones de origen oficial confirman que en las ciudades y distritos de Ravenna, Ancona, Bolonia, Cesena, Módena y Verona, a pesar de su violencia, el terremoto no causó daño alguno. Roma, 16 de agosto, se reciben de Rimini las siguientes noticias: a 9:10 de la mañana, precedido por un formidable estruendo que parecía como el ruido de un lejano combate de artillería, se sintió el primer temblor de tierra. A los pocos segundos otro recio temblor, en sentido ondulatorio, sacudió a la ciudad y a todo el distrito. La población, presa de pánico, abandonó sus viviendas, refugiándose en las plazas públicas. Hay varios muertos y numerosos heridos. Los perjuicios que el terremoto causó a los edificios son de bastante consideración. Se espera de un momento a otro más detalle. En la ciudad de Pesaro los daños son insignificantes. Fallecimiento de un senador. Roma, 16 de agosto, falleció el conde Enrique San Martino di Valperga Maglione, senador del reino. Incendio en un vapor. Roma, 16 de agosto, telegrafían de Savona que a bordo del vapor Plata se produjo un incendio, apagado al poco tiempo por el personal del buque, con la cooperación de los marineros de la Capitanía Marítima. El vapor Plata es el mismo que días pasados pudo liberarse de ser torpedeado por un submarino enemigo, contra el cual tuvo que usar sus cañones. Inglaterra, huracán en la isla Jamaica. Londres, 16 de agosto, un telegrama recibido de Kingston anuncia que anoche se desencadenó un violento huracán sobre la parte meridional de la isla Jamaica. El huracán causó grandes destrozos en las plantaciones de frutas que existen en esa parte de la isla. La parálisis infantil en New York. Londres, 16 de agosto, Mr. Lon interrogó hoy al gobierno si se adoptarán medidas para impedir que se introduzca en el Reino Unido la parálisis infantil. Inglaterra, el huracán en Jamaica, grandes daños. Londres, 17 de agosto, informaciones de Jamaica recibidas por vía de Washington dicen que el huracán que se desencadenó ayer sobre esa isla tenía una velocidad de 72 millas por hora. Se hundieron algunos de los buques fondeados en Puerto Antonio y otros encallaron en la playa. No se conocen los pormenores del desastre, a causa de la interrupción de las líneas telegráficas, pero se sabe que el huracán causó grandes daños en las plantaciones de bananas. Voraz incendio, grandes pérdidas. Madrid, 17 de agosto,
comunican de Cádiz que hoy se produjo un voraz incendio en un depósito de los muelles que contenía fardos de yute. Las tareas de salvamento, dirigidas especialmente para aislar las llamas, se realizaron en forma heroica y arriesgada, por lo cual resultaron varios heridos. Las pérdidas se calculan en 700.000 pesetas. Temblores en Chile, destrozos en Antofagasta e Iquique, observaciones hechas en La Plata. La información telegráfica que se publica en la sección correspondiente da cuenta de violentos temblores de tierra que se han hecho sentir ayer en el norte de Chile. A estar a las primeras comunicaciones recibidas, el fenómeno ha abarcado las provincias de Antofagasta e Iquique, que son los centros de más importancia comercial de esa zona, por encontrarse allí grandes establecimientos donde se extrae y elabora el salitre, que constituye la principal fuente de riqueza del vecino país. En esa región de Chile son frecuentes estos fenómenos, pero hace tiempo que no revestían las proporciones desastrosas que tuvieron los de épocas remotas. El Observatorio de La Plata nos comunica datos y observaciones referentes a una perturbación sísmica que se notó ayer, registrada en los instrumentos del establecimiento. La fase preliminar, con una duración 2 minutos, empezó a las 5 horas 34 minutos, 30 segundos, sin que se pudiera precisar si la duración representa la fase preliminar o solamente la subfase. En esta situación, la determinación de la distancia epicentral sería incierta. El principio de fase principal fue a las 5 horas, 36 minutos, 30 segundos. La fase máxima se inició a las 5 horas, 38 minutos, 3 segundos. La duración de la fase principal fue de 7 minutos y 3 segundos, y la de todo el sismograma de 27 minutos. El periodo medio de la fase preliminar fue de 2 segundos y 4 terceros y el de la fase principal de 7 segundos. La amplitud máxima de la onda principal sobre el sismograma fue de 120 milímetros, correspondiendo a una amplitud verdadera de 1 milímetro. En el sismógrafo Vicentini faltó absolutamente la fase preliminar. No se puede establecer dónde ha ocurrido el terremoto según el observatorio, pero indudablemente tiene relación con lo ocurrido en el norte de Chile. La parálisis infantil. Nueva York, 23 de agosto, se han producido en esta ciudad 131 nuevos casos de parálisis infantil y 42 defunciones. Hasta hoy el número de casos fue 7.446 y 1.731 defunciones. La epidemia se propaga en todos los estados del este. En Massachusetts ha habido numerosísimos casos fatales y por esta razón se aplazó la apertura de las escuelas. Temporal en Ancona. Roma, 23 de agosto. Anuncian de Ancona que esta mañana a las 10 estalló un violentísimo huracán. La ciudad y sus alrededores permanecieron por más de 1 hora en la completa oscuridad. Se han producido inundaciones en la parte baja de la ciudad. El viento, el granizo y una torrencial lluvia causaron destrozos de consideración. Chile. Temblores en el norte, grandes perjuicios materiales. Valparaíso, 25 de agosto, comunican de Iquique y Antofagasta, que hoy, a las 5:10 de la madrugada, se sintió un fortísimo y prolongado temblor, que tuvo muy alarmada a la población. Igualmente se sintió en las oficinas salitreras. Se sabe que ha causado grandes perjuicios materiales, pero se ignora si hubo pérdidas de vidas. Hoy por la mañana se produjo un gran incendio en la calle Chacabuco, en el garaje de automóviles de Jeffrey. Se quemaron varios de estos, y algunas propiedades. Las pérdidas se calculan en 60.000 pesos. Temblores de tierra. Roma, 25 de agosto, telegrafían de Pesaro que esta mañana, en la ciudad y en el distrito, recrudecieron las alarmas y el pánico en la población, con motivo de otros temblores de tierra,
que se produjeron con intervalo de pocos minutos. Los temblores fueron bastante violentos. Los edificios apuntalados resistieron. El padre Alfani se ha dirigido a Pesaro, a fin de estudiar, en el terreno, la persistencia del fenómeno sísmico. Los incendios de campos. Madrid, 25 de agosto, dicen de Valencia que los frecuentes incendios de campos que se producen en aquella zona causan gran alarma.